Amigas y amigos, es un placer estar con todos y todas ustedes a través de TV UNA y este espacio denominado La Voz de la Academia. Iniciamos esta semana pues cargada de información, llevándoles a ustedes lo más importante que se da en las noticias en Honduras, también en el ámbito internacional y también en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El pasado 12 de junio se conmemoró el Día del Trabajo Infantil, esta situación que da mucho pesar. Vemos situaciones bastante lamentables en relación a niños que se ven involucrados en trabajo. Hay índices que señalan que hay niños trabajando desde los 5 años. Imagínense ustedes qué lamentable esa situación, algo que nos debería de preocupar a todos y todas los hondureños y que no es un asunto solamente de este país, sino a nivel latinoamericano o de aquellos países que llaman en vías de desarrollo. Pues el Observatorio Demográfico Universitario y el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad han realizado un trabajo importantísimo en relación a los datos que se desprenden sobre el trabajo infantil en Honduras. Los vamos a ir revisando en el transcurso del programa y verán ustedes que son datos bastante preocupantes, bastante alarmantes. Tengo de invitados a Héctor Figueroa, él es el director del Instituto de Investigaciones Sociales. Doctor, es un placer que esté con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por el espacio que nos brinda siempre y sobre todo a presentar estos datos tan relevantes para el país como lo ha mencionado, y uno de ellos es el trabajo infantil, un tema relevante que nos habla del presente, pero también del futuro, sobre todo para estos niños que les espera el futuro, y como sociedad también nos llama a reflexionar como academia, sobre todo a presentar estos estudios y hacer una radiografía de cómo está el trabajo infantil en nuestro país, y a partir de ahí pues sacar conclusiones y tratar de hacer incidencia por erradicar este trabajo que no debería de existir. Obviamente se les está de alguna forma a los niños truncando el futuro, si lo podemos hablar de alguna forma. Completamente de acuerdo. También está el máster Gustavo Torres, él es el coordinador del Observatorio Demográfico y Universitario. Máster, es un placer que esté usted nuevamente con nosotros. Para mí también es un placer estar nuevamente con ustedes tratando un tema de mucha importancia porque estamos hablando del futuro del país. Definitivamente, ¿qué vamos a producir? ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué estamos produciendo? ¿Quién lo va a trabajar en el evento de que tomemos la decisión de producir, de volver más dinámica la economía de nuestro país? La verdad es que se están perdiendo muchas oportunidades en cuanto a la preparación de personas que puedan contribuir con el desarrollo económico del país. Sí, y es que son lamentables estos números que se han dado, pero bueno, ya los vamos a ir revisando. ¿Dónde cree que está el problema, o como dice uno coloquialmente, el meollo del asunto en esta situación del trabajo infantil? Creo que hemos fracasado como Estado, como gobierno. No tenemos una planificación coherente con el nivel de crecimiento que tiene el país, y sobre todo le hemos estado negando el derecho a estos niños para que puedan ser educados. La educación es un derecho universal que tiene todo ciudadano para poder formarse y para poder aspirar a mejores condiciones de vida. ¿Dónde está el gran problema que tenemos? Son problemas estructurales que no los vamos a resolver de la noche a la mañana, y a partir de ahí tenemos que pensar cómo hemos evolucionado en el tema de poder erradicar lo que es la corrupción, el tema de lo que es la pobreza y sobre todo los programas de ayudas sociales que han venido funcionando en nuestro país y que poco efecto hemos tenido. En Honduras no hay un programa que se evalúe para ver si está funcionando o no está funcionando, y a partir de ahí poder replantearse y ver cómo se focaliza de una forma más eficiente. Y en el caso del trabajo infantil, el ver estas cantidades de niños que deberían de estar en la escuela, y no es así, la realidad nos dice que están trabajando, no por decisión propia, sino porque hay una necesidad, y esa necesidad básica se llama alimentación, y al no tener
esta necesidad satisfecha dentro de los hogares, muchos de ellos, sus padres los llevan a poder generar de alguna forma algún ingreso en un trabajo que es peligroso, en un trabajo donde día a día ellos se están exponiendo a diferentes peligros. Entonces debemos de plantearnos como academia también qué es lo que estamos haciendo y cómo debemos nosotros de incidir a través de las investigaciones. A través de estos datos lo que buscamos es de alguna forma visibilizar estos temas que son relevantes para el país y que de alguna forma los tomadores de decisiones vean que el problema está ahí, que no ha sido erradicado. Como sociedad y como país nos comprometemos en los ODS a poder erradicar las peores formas del trabajo infantil y eso no ha sucedido al 2025. ¿Cuándo vencen los ODS? Al 2030. Estamos, como decimos popularmente, a la vuelta de la esquina y no mostramos grandes avances. Hoy día hablar de más de 250,000 niños en trabajo infantil es una cifra bastante considerable que debe de preocuparnos, y esto solo hablando a nivel nacional, pero a lo interno de los departamentos son realidades que se viven, y sobre todo en aquellas cosechas que son de época, donde vemos que toda la familia se va a trabajar para lograr agenciarse ingresos que les permita de alguna forma cumplir o de alguna forma abastecerse de algunos productos de la canasta básica. Máster, ¿usted dónde ve el meollo del asunto en esto? Casualmente, en los momentos actuales estoy dando una clase que se llama Participación Ciudadana y Gobernabilidad. Y hoy discutíamos nuestro país, qué somos en el concierto internacional, cuál es el papel que jugamos. Porque si no entendemos que estamos recibiendo préstamos, estamos acumulando una deuda, como ya recientemente lo comentábamos, y una deuda, ¿para qué? Para reflejar en algún momento de que estamos creciendo económicamente, tenemos crecimiento de 2%, 3%, pero ¿hacia dónde se está orientando ese crecimiento? Porque la verdad es que si no producimos para generar y satisfacer nuestras necesidades, siempre vamos a seguir en la misma, ahondando en la problemática que de la que estamos conversando. Porque los que producen, los que tienen fuerza para producir, no están en el país, han salido del país. Y lo que queda son los niños. Y los niños no están preparados aún para asumir un rol de esta naturaleza, producir, faltándoles todavía su formación, su madurez. Diario La Tribuna hace una publicación justo ese día 12 y dice: más de 1 millón de menores de edad trabajan en Honduras, muchos de ellos en condiciones peligrosas, cifra que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, califica de alarmante. Óigame, 1 millón de niños es una exageración, o sea, casi es la misma cantidad de niños que están en las escuelas. Casi el 50% de niños de 5 a 17 años. Entonces, eso nos lleva a reflexionar. Realmente, estos jóvenes caen en un círculo. Al no formarse, cuando ellos van creciendo y van teniendo una edad para formar lo que es la fuerza laboral, son personas que no tienen las competencias. Y al no tener las competencias, lo que tienen garantizado ellos es un ingreso precario que no les va a ayudar a poder cubrir sus necesidades básicas ni a salir del círculo de la pobreza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay varios factores que hay que analizar. Primero, también hay que mencionar el modelo económico bajo el cual nosotros nos desarrollamos y sobre todo las grandes desigualdades que tiene nuestro país, cómo está distribuida la riqueza, pero también cómo está distribuido el ingreso. O sea, personas del quintil 1, el ingreso promedio mensual anda en menos de 3,000 empiras. Entonces, la concentración de ingresos generalmente se concentra en el 20% de la población. El 20% de la población tiene más ingresos que el 80% de la población total de nuestro país. Entonces, esas son las grandes inequidades a las que nos enfrentamos y eso repercute en poblaciones vulnerables. Los niños es una población vulnerable que debería
de estarse formando obligatoriamente. Y aquí hay otro factor, nosotros siempre decimos, la educación es fundamental para el desarrollo de un país, pero no por sí sola. Si nosotros solo nos enfocamos en la educación, vamos a ir al fracaso. A la par de la educación, deben haber otras políticas que vayan orientadas a mejorar las condiciones sociales, las condiciones económicas y las condiciones macroeconómicas del país. Cómo generamos de alguna forma bienestar y cómo de alguna forma generamos también políticas integrales con todos los sectores. Este es un sector social muy vulnerable. Y si hacemos una relación con la población total, estamos hablando que la población de Honduras tiene 6.7 años de estudio promedio, según el último censo que nosotros realizamos en el país, que fue en el 2013. Entonces, si no mejoramos esas condiciones, no vamos a salir adelante. Y este problema se va a ir acentuando día a día. Esperábamos nosotros de que el trabajo infantil tuviese una reducción significativa. Sí ha ido disminuyendo paulatinamente. Lo que no hemos estudiado todavía es si esa disminución se debe a las políticas y programas implementados por los gobiernos o se debe a que las personas mejoraron sus condiciones. Y el otro tema que no debemos de olvidar cuando hablamos de trabajo infantil es la migración. Antes se iba el papá o la mamá, hoy día se está yendo toda la familia y vemos la cantidad de niños que ha salido de nuestro país en los últimos años. Y hasta niños solos también. Niños solos, sí. Niños solos. Entonces, esta es una condición que no debemos olvidar y que debemos de tenerla presente y a partir de aquí poder entonces plantear cuáles deberían de ser las soluciones para poder erradicar el trabajo infantil que no debería de existir. Si nos comparamos a nivel de Centroamérica, Honduras es uno de los países con la tasa más alta de trabajo infantil. No quiere decir que en los otros países no se dé el trabajo infantil, se da, pero en menor medida. Y eso es importante poderlo mencionar y poderlo comparar de alguna forma, y hay que identificar qué es trabajo infantil remunerado y no remunerado, porque hay cierto tipo de actividades que como padres debemos de enseñarles a nuestros niños, ¿verdad? Pero tampoco explotarles ni robarles su inocencia y de alguna forma aquel tiempo que ellos dedican a poder estar jugando. Eso le iba a decir, o sea, si bien es cierto, bueno, porque en mi caso a mí desde pequeño me enseñaron a trabajar, pero también me dejaban mis espacios para jugar, mi tiempo de escolaridad nunca ese fue prioridad siempre. Y algo bien importante que usted señalaba, doctor, y es el hecho que entran en un círculo que es el de trabajar, obtener dinero y olvidan lo demás. Entonces esta gente está trabajando desde pequeña, pero está entrando a un mundo del cual difícilmente va a salir si no estudia, si no busca otras formas de romper ese círculo. Es que así lo dicen las estadísticas. Un niño que abandona la escuela, 95% de probabilidades no va a regresar a la escuela. Sí. Y se queda ahí sin formación formal. Aquí es donde el gobierno debe plantearse cómo integramos estos niños que en su momento tuvieron o se les negó el derecho a poder ser educados, y viene lo que es la formación técnica. Las estadísticas dicen que la formación técnica también ha ido bajando en nuestro país. Hay menos personas formándose técnicamente. Hay que hacer un estudio del mercado, qué es lo que está demandando el mercado, para que apuntemos también a este tipo de formación. Hoy día hay puestos de trabajo que ya no se demandan como hace 30 años atrás. El mercado ha ido cambiando de acuerdo a la dinámica que va apareciendo, y a partir de ahí también nosotros podemos identificar aquellas necesidades que tiene nuestra población infantil, pero debemos enfocarnos en este grupo de población que tiene este tipo de problemas, y que un problema que lo puede solucionar el Estado son los programas de ayuda sociales, pero esto debe ir condicionado a que el niño tenga un buen rendimiento, y ese buen rendimiento está asociado también a la forma en la cual se alimenta el niño, porque no es lo mismo un niño bien alimentado y el rendimiento que va a tener dentro de la escuela a un niño que quizás llega con hambre, llega con sueño, no tiene las condiciones de su hogar. Entonces todo eso va influyendo, y por eso es que es tan importante que nosotros debemos de defender lo público. Lo público es lo que nos hace ser iguales ante todos. No todos pueden ir a una educación privada. Hoy día la educación privada en nuestro país es carísimo,
y no tenemos acceso a la educación privada. Entonces, ¿qué nos garantiza una buena educación? Es el sector público. Y creo que todos de alguna manera venimos de alguna enseñanza pública donde había calidad. Debemos de cuidar esa educación pública para que estos niños también puedan tener acceso a esta educación. Máster, ¿cómo romper ese círculo? Porque hay una gran cantidad de niños que están laborando, que se ven a simple vista, pero también hay una gran cantidad de niños que están laborando que nosotros no lo podemos ver. Se habla mucho del trabajo doméstico, mucha niña trabajando en viviendas y en la cual pues no se puede contabilizar. U otras formas de trabajo, el campo es otra zona que es un poco complicada también levantar estadística. ¿Cómo hacer en estos casos? Hay algo bien interesante que pareciera que el observatorio solo está para generar esas cifras, pero esto nos lleva también a plantearnos panoramas, y ustedes aquí en estos diálogos señalaban dos elementos bien importantes: cambio en la estructura del mercado laboral, reducción del trabajo infantil. Y la pregunta que surge es ¿por qué? Y uno de los panoramas críticos que hay, ¿cómo estará influenciando la delincuencia a un menor? ¿Cuál es la influencia que tienen? Porque estamos hablando de un trabajo cualquiera, un servicio doméstico, pero alguien le puede decir, vení, transportame esta droga y te voy a dar, y si no, te voy a... Entonces, pensar que en esa dinámica poblacional tenemos niños que están ejerciendo un trabajo que les está reportando un ingreso que ya les es indiferente asistir a la escuela porque está solucionando unos problemas del hogar medianamente, pero al fin y al cabo está recibiendo un ingreso que sabemos a todas luces que es ilícito, está incurriendo en un ilícito, pero es un niño que todavía no tiene la madurez para entender lo que es lícito y lo que es ilícito. Pero es ahí las dinámicas de mercado, porque es muy cierto lo que señala el doctor Figueroa, ha disminuido, pero ¿en qué están trabajando? Exacto. ¿Qué están haciendo? Lo traigo esto a colación porque en el vecino país de El Salvador, que ahí se está haciendo un trabajo fuerte por reducir la delincuencia, las familias se miraban sometidas, porque las maras era o estás con nosotros o no estás en ningún lado. Y entonces este comportamiento poblacional no lo hemos podido observar aquí en Honduras, pero estamos exentos de que esté sucediendo esto así. Entonces, vean ustedes cómo puede ir cambiando el mercado de trabajo, digo. ¿Me conviene a mí estar trabajando o me conviene a mí estar delinquiendo? Primeramente sin saberlo, pero el siguiente paso es conscientemente que el delinquir me va a provocar un ingreso que me va a satisfacer las necesidades. Así es. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retornar vamos a analizar unas estadísticas que ha presentado el ODU y vamos a ver estas cifras que son un poco preocupantes, tomando en cuenta que hay mucho niño trabajando en Honduras. Ya volvemos. Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros!
¿Quieres alcanzar tus metas profesionales? La UNA te brinda la oportunidad. Inscríbete ya. registro.una.edu.hn. UNA, una nueva historia. Ey, ¿ya viste lo que está pasando en TV1A? ¿Qué es eso? ¿Un canal más de noticias aburridas? Para nada. TV1A es el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que te conecta con lo mejor de la vida universitaria. ¿En serio? ¿Y qué programación podemos ver en TV UNAM? Hay de todo un poco, desde noticias y reportajes para estar siempre al día con lo que pasa en nuestra universidad. Ciencia, tecnología, entrevistas, entretenimientos y eventos en vivo. ¡Qué súper! ¿Dónde lo veo? Fácil, lo encontrás en Canal 4 de Claro y Cable Color, en Canal 59 de Tigo y Canal 54 en Mayavisión. También puedes verlos a través de su página web, en donde se transmite en vivo su programación. Y tiene redes sociales porque ya sabes, iniciando la universidad ya no veo televisión. Sí, tienen su cuenta en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Voy a darle like. Siempre ando buscando qué ver. Sintoniza y conecta con la mejor programación universitaria. ¿Buscas educación de calidad? La UNA te ofrece eso y más. Inscríbete ahora. registro.una.edu.hn y descubre un mundo de oportunidades. UNA, una nueva historia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo desde Ciudad Universitaria, llevándoles a ustedes este programa relacionado al trabajo infantil en Honduras y estas cifras bastante importantes que vamos a analizar a continuación en este espacio. Me llama mucho la atención el tema de que el niño que trabaja en el área rural, el niño que trabaja en el área urbana. Yo sé que es complicado poder decir cifras fidedignas, pero sí hay una situación bastante lamentable. ¿Cómo hacer, Máster, con estos niños que laboran y que tienen que dejar su escuela, que tienen que dejar el colegio, porque muchos de ellos ya están listos para ir al colegio, y dedicarse directamente a trabajar, obvio, por una necesidad que hay en una casa? Casualmente hoy planteábamos lo rural y lo urbano. Y lo rural, su configuración cambió. Se supone que antes el niño salía para apoyar al productor a producir para el hogar, para poder satisfacer esas necesidades, pero hoy día ya no está el productor. Entonces, ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, la delincuencia, no estamos combatiendo las causas. Entonces, ¿por qué hay delincuencia? ¿Por qué un niño sale de estudiar? ¿Por qué el niño sale de apoyar la labor del hogar? Porque tiene que procurarse ingresos. Y los ingresos, ¿a dónde es más fácil obtenerlos? Entonces, volvemos a aterrizar en lo ilícito. Entonces, creo que nos hemos olvidado de las causas que provocan la delincuencia. Estamos alimentando armas para combatir delincuencia. ¿Y las causas? Entonces, sacar a un niño de la escuela para facilitarle el mantenimiento de su hogar, eso es rápido. Pero hacerle entender de que tiene que pasar un proceso formativo para atender esas causas, ahí está la balanza. Y un niño que no entiende estas diferencias se va a ir por lo más práctico. Entonces me parece a mí que si no atendemos las causas, las verdaderas,
las que originan que ese niño haga una labor, cualquiera que sea, que lo que menos es productiva, siempre vamos a seguir y va a seguir aumentando. Vamos a ver la imagen que tenemos, compañeros, para que aprovechemos y la vayamos analizando, doctor. Sí, 9.5 de la población de 5 a 17 años está en condiciones de trabajo infantil. Estamos hablando de una cantidad de 250,000 niños aproximadamente que todavía están trabajando. Aquí hay algo interesante que podemos comentar, y es que en el 2001, por ejemplo, habían 550,000 niños trabajando. Hoy día esa cantidad se ha ido reduciendo paulatinamente, pero no llegamos realmente a reducirla significativamente. Decir que a esta fecha no deberíamos de tener trabajo infantil. Conocemos las causas del trabajo infantil. Bueno, hablábamos las desigualdades, la pobreza, por ejemplo, es una causa de ver que estos niños se insertan a muy temprana edad en trabajos peligrosos. Y el otro tema desagregado también por condición de trabajo, vemos que hay un 65% de los niños que estudia y trabaja. Entonces, ¿cómo estos niños pueden combinar a temprana edad el trabajo, pero tienen una responsabilidad con la educación? Y hay un 35% que trabaja y estudian. Entonces, de este porcentaje que solo trabaja, vemos que hay un 65%. A partir de aquí, hay que preguntarnos si dentro de este trabajo infantil trabajan más los niños o trabajan más las niñas. Que muchas veces hay trabajos que hacen las niñas que no está visibilizado en las estadísticas, y era lo que mencionamos. En la encuesta lo que evidencia es que hay una mayor cantidad de niños trabajando y estudiando. Y a partir de ahí vemos también la configuración de cómo está configurado el trabajo infantil en nuestro país y la configuración rural-urbano. Hay una predominancia de trabajo rural, pero también hay un importante porcentaje que lo está haciendo en el sector urbano. No hay que olvidar que Honduras a partir del 2007 da ese paso de transición de lo rural a lo urbano. Entonces hay una migración del campo a la ciudad, y las personas que no tienen condiciones en lo rural, lo primero que dicen, bueno, vamos a migrar en busca de mejores condiciones. ¿Y dónde es la zona donde vienen a residir estas personas? Generalmente es en la periferia. Y todas estas personas generalmente vienen con un nivel de educación bajo. Sí. Al venir a la ciudad, esa es una limitante para poder encontrar un empleo digno que le permita una remuneración digna. Entonces, al final estas personas necesitan un ingreso y van a trabajar de lo que encuentren. Generalmente los jornaleros, y esto tiene una fuerte incidencia en la configuración de los ingresos de los hogares. Esto no hay que olvidar cómo están configurados los ingresos de los hogares y cómo a través de una política pública integral deberíamos de atacar este fenómeno, porque el 45% de los ingresos de los hogares provienen de la fuente de ingreso del trabajo. Entonces, tenemos problemas de empleo en nuestro país, tenemos problemas de ingreso, y hemos mencionado otro aspecto importante que no debemos olvidar, es las grandes desigualdades sociales en nuestro país. Esto impacta directamente a los grupos más vulnerables y a los grupos más pobres de nuestro país, y en este caso a estos niños que se les está negando, digo yo, de alguna forma el derecho de poder aspirar a mejores condiciones en un futuro cercano, porque hay niños que tienen 15 años, que están próximos a poder ingresar formalmente a la fuerza laboral. Hoy día en Honduras la fuerza laboral se mide a partir de los 15 años, y aquí hay 3 grupos de población importantes que hay que mencionarlo. Tenemos el grupo configurado de 5 a 17 años, que es considerado como trabajo infantil, pero también hay un rango de edad de 14 a los 17 años que con un permiso de la Secretaría de Trabajo estos niños pueden obtener un permiso y laboral, siempre y cuando el trabajo que vayan a realizar estos niños no atente contra su integridad física.
y que tengan un tiempo de descanso, no es un tiempo prolongado, son 4 horas al día y que les permita entonces combinar lo que es el trabajo y lo que es el estudio. Eso no se da en nuestro país. Generalmente estos niños están largas jornadas, desde que amanece hasta que anochece, y lo podemos ver en las calles, sobre todo realizando trabajos peligrosos en ventas ambulantes, ventas en las calles. En la calle. Me llamó mucho la atención que usted dice que habían más de 500,000 niños trabajando. En el 2001. En el 2001, Sí. o sea, estamos hablando 24 años después. Dice que son 250,000, pero estamos hablando de la mitad, más de la mitad. De la mitad. Que se redujo. Lo que hay que evaluar aquí es a qué se debió esa reducción. Pero Si es a políticas implementadas por los gobiernos, o si es a la parte de migración, o si es que los hogares que tenían trabajo infantil han mejorado sus condiciones. Entonces, hay varios aspectos que tenemos que evaluar. Se esperaba que el proceso de erradicar el trabajo infantil a estas alturas fuera más acelerado, y se han implementado una serie de medidas que no hemos visto, no han tenido el impacto esperado. Tenemos la estrategia, por ejemplo, de reducción de la pobreza, que todavía está vigente. Si uno revisa, por ejemplo, en papel. Sí, revisa en papel, todavía se erogan más de 2.000 millones de lempiras para la estrategia de reducción de la pobreza. Y lo otro son los programas que se han implementado, como las transferencias de ayudas condicionadas al primero, al segundo y al tercer ciclo. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema? En el segundo ciclo no tenemos problema. Andamos en tasas alrededor de arriba del 85%. Pero ¿qué pasa con el primer ciclo y el tercer ciclo? Y lo otro es el acceso que los niños puedan tener a los planteles educativos. Generalmente en la zona rural, un niño para llegar a la escuela tiene que recorrer 5 kilómetros de ida y 5 de regreso. Estamos hablando de 10 kilómetros. Entonces tampoco se les da esas facilidades que ellos puedan tener. Entonces, la familia que esté en condiciones de pobreza puede calificar para que pueda obtener una transferencia. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Hay una mala focalización de estas transferencias, y generalmente hay mucho intermediario para que la ayuda le llegue a la familia correcta. Entendemos que este es un paliativo a corto plazo. Debemos nosotros, de alguna forma, las transferencias condicionadas deben de tener un valor agregado, y ese valor agregado son las condiciones o los requisitos que debe cumplir esa familia. O sea, no siempre se puede vivir de la ayuda social. Entonces, a la par de la transferencia condicionada, debe ir acompañado de un programa integral de cómo se generan oportunidades para esa familia, y que esa familia en el corto tiempo de un año pueda ser autosostenible. Doctor, pero yo, volviendo a estos datos, porque me llama mucho la atención, sea lo que sea que se haya hecho en estos 24 años, ha sido un éxito, porque si comparamos el tema de la pobreza, ¿cuánto ha bajado? 2, 3 puntos, pero vemos en el tema de niñez trabajando 50% menos, o sea, en 24 años no vamos a tener niños trabajando. Para mí es un éxito eso. Sí, hay que diferenciar aquí varios aspectos técnicos que tienen que ver con la metodología de dónde estamos midiendo el trabajo infantil, porque hay varias mediciones. La medición que hace el INE es a hogares, donde se consulta si hay niños trabajando, no va a la calle a poder cuantificar los niños que están trabajando en la calle. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Ok, porque es una encuesta de hogares, exactamente, ¿no? Es la encuesta permanente de hogares. De propósito múltiple. Que hizo que levanta el INE, y que de alguna forma nosotros trabajamos esa información. Entonces, ese es un punto a tenerlo en cuenta, sumamente importante. Y el otro aspecto que hay que evaluar, en el 2001 teníamos 61% de pobreza en el país. En términos relativos, en los últimos 3 años ha disminuido la pobreza. Hay que recordar que en pandemia llegamos casi al 74% de pobreza. Ahorita, al 2025, anda alrededor del 62%. Cuando vemos los términos absolutos, en el 2001 habían 3 millones de pobres. Hoy día tenemos 6 millones de pobres. Entonces, la proporción es mayor porque la población va cayendo. ¿Qué significa eso? Que en el país, cada año caen en pobreza 40,000 hogares, caen en pobreza. Y dentro de esos hogares hay niños que están en situación de pobreza extrema, es decir, de indigencia. Hay un aspecto que tenemos que resaltar. No es lo mismo decir tengo hambre
a sentir hambre. Ujú. Eso es lo más triste como padres, enfrentarnos a esas situaciones, y hemos escuchado testimonios de personas que no han tenido nada que comer en un día y su niño llorando. ¿Cómo hace el padre de familia que no tiene la oportunidad de poder generar un ingreso? Entonces son condiciones lamentables que hasta que uno las vive, realmente se da cuenta de las carencias que tenemos en nuestro país, que no debería de suceder. Si el poco recurso que no tenemos, que es el dinero, lo administrásemos de una forma eficiente, ajustase para todos, pero no es así. La gran parte de los recursos que tenemos del erario público, gran parte vemos que no tienen un impacto en lo que es la educación, no tiene un impacto en la generación de empleo, mucho menos en la salud. Entonces hay varios aspectos ahí que no los debemos de olvidar y que los debemos de tomar en cuenta al momento que estamos analizando un tema tan importante, porque no lo podemos analizar de forma aislada. Así es. Máster, sus valoraciones sobre estas cifras, estos datos. Bueno, lo que yo estaba valorando es que tenemos en relación, también tomando en consideración lo que mencionaba el doctor Figueroa, los que hemos logrado estudiar, nosotros estudiábamos, pues casualmente estábamos peleándonos en cuanto a lo que nosotros estudiábamos, que somos licenciados en ciencias económicas, así se llama el título. Ahora le dicen economista, a secas. Pero claro, el sentido nuestro era más social, o sea, era vincular lo matemático con lo social. Y una de las cosas que nos enseñaban, y que ahora lo sigo enseñando, es que Honduras es un país con escasos recursos y con necesidades ilimitadas. O sea, que las necesidades son latentes y no tenemos para tanta gente, cama para tanta gente. Es bien complicado, les digo yo a mis alumnos, disculpando y aprovechando que siempre comentamos estas experiencias, que yo antes, al salir del umbral de la universidad, lo que observaba al fondo, ya al estar en el Boulevard Suyapa, era un cerro que está pelado. Creo que ahí en su tiempo iban a construir el aeropuerto de la Laguna, que le decían. Entonces, ahora les digo a mis alumnos que vuelvan a ver el mismo paisaje que yo miraba. Y entonces, lo que se observa ahora es un montón de casas, con las precariedades del mundo. Entonces, ¿por qué eso va en aumento? Y eso va en aumento en detrimento del área rural, que ya lo comentaba el doctor Figueroa. Es gente que prefiere estar en peores condiciones que estar en las condiciones de su lugar de origen. Entonces el asunto es, ¿en qué condiciones estaría en su lugar de origen para haber tomado la decisión de venir a pasar esta precariedad que está pasando actualmente? Que hasta temas de seguridad están relacionados, ¿no? O sea, hay gente que ha tenido que dejar su hogar, ha tenido que dejar su casa donde vivió desde pequeño por temas de seguridad. Es correcto. O sea, no solo es el tema alimentario. Es correcto, es correcto. Entonces, ahora se ve luz, seguramente, de alguna manera hay tomas de luz, pero antes eso estaba a oscuras. Y así, bajo esas condiciones, prefiere estar ahí. Les decía que incluso que nosotros al pasar el umbral de la universidad nos preocupamos por pasar la universidad lo más rápido posible. Pero lo que nos olvidamos es dejar que la universidad pase por nosotros. Entonces no nos damos cuenta de nuestra realidad. Somos incapaces de volver a ver hacia lo que está a la par de la Basílica de Suyapa, que es una serie de casas pequeñas con precariedades. Entonces, toda esta reflexión, todos estos números que nosotros vemos aquí, nos lleva hacia esta reflexión. Yo en este sentido, me apasionan los datos porque nos lleva a estas reflexiones. Sí. O sea,
creo que a mí lo que más me preocupa de todo esto es en qué están trabajando nuestra niñez. ¿Por qué ha disminuido ese índice laboral de la niñez? ¿A dónde los hemos ubicado? ¿Para dónde los hemos mandado? Aquí se ha hablado de migración. Es posible que hayan salido del país. O puede ser una combinación de los tres también. Correcto. Varios factores. Correcto. Sí. Correcto. Así es. Vamos a hacer nuestra última pausa antes de finalizar con este programa. Vamos a terminar de analizar los datos que nos ha presentado el ODU en relación al trabajo infantil en Honduras. Ya volvemos. A partir de la gestión liderada por el doctor Odir Aarón Fernández Flores, la UNA ha desarrollado un compromiso flexible y abierto al cambio, bajo el lema UNA Nueva Historia. Misión que se fundamenta en que nuestra universidad debe ser más humana e inclusiva. Acción que se ha perfeccionado con la aprobación e implementación del Plan Estratégico Institucional PEI, que contempla 7 dimensiones: desarrollo académico, investigación, vinculación, desarrollo estudiantil, gobernabilidad universitaria, gestión administrativa y académica, y gestión del sistema de educación superior. Somos UNA Nueva Historia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo desde Ciudad Universitaria. Entramos a la última parte del programa analizando estos datos bastante interesantes. En esa imagen que ustedes nos facilitaron, hay unos datos que a mí me han preocupado mucho. Y es que hay un 1% de niños entre los 5 y los 9 años trabajando. O sea, es un número muy bajo, pero es, imposible creer que hay un niño trabajando a esa edad. Luego hay de 10 a 15 años, creo que, o a 14, ¿verdad? De 10 a 14 años que tiene un 36% trabajando. Y hay de los 15 a los 17 un 63% de niños trabajando. Qué tremenda cifra es esa. Realmente eso nos habla de esa relación directa entre la edad y el trabajo infantil. La mayor edad realmente aumenta el número de niños que está trabajando. Y eso es lamentable, el poder imaginar que en nuestro país hay personas de 5 años ya ejerciendo alguna función que genere alguna remuneración. Y sobre todo son niños que están expuestos a la intemperie, reciben sol, reciben lluvia, realmente como un adulto, que no deberían, a condiciones extenuantes. Si esto es uno que de alguna forma experimentó algún trabajo en campo, y a las 11, 12 del día siente la intemperie del sol, no digamos un niño trabajando en estas condiciones. Y esto nos lleva a reflexionar sobre
qué sociedad aspiramos a futuro, qué tipo de ciudadanos estamos formando hoy en el presente. Porque estas decisiones y estos problemas del trabajo infantil para poder erradicarlo no es del 2010. Esto se debió haber tomado desde antes para poder generar condiciones de bienestar. Y siempre uno tiene la aspiración de que en nuestro país se generan oportunidades y se pueden generar oportunidades. Y por eso yo le mencionaba al inicio del programa, no solo hay que verlo como que el nivel educativo nos va a sacar de la pobreza, si esto no lo acompañamos de una política social, si esto no lo acompañamos de una política micro y macroeconómica en nuestro país. Y también debemos nosotros de alguna forma evidenciar la radiografía en la cual están viviendo estos niños, porque quieras o no, son niños que de alguna forma esa infancia que perdieron ya no la van a recuperar. No. Quieras o no, uno tuvo una infancia donde sí hubieron algún tipo de carencia, porque sí es importante enseñar el valor que tiene el trabajo, a valorar el esfuerzo que hacen los padres para poder tener a sus niños en la escuela. Y lo otro también, que hay que valorar esa responsabilidad de aquellos padres que aún en condiciones de pobreza priman porque sus niños asistan a una escuela. Y nos llama a nosotros la atención sobre todo esas condiciones, porque cada territorio, cada departamento y cada municipio, aquí lo estamos analizando a nivel nacional. Exacto. Cuando nosotros ya desagregamos esos datos a nivel de departamento y a nivel de municipio, son otras realidades, y son realidades más precarias. Hay que recordar que estos son promedios nacionales, pero hay departamentos que tienen una mayor incidencia en trabajo infantil, como es San Pedro Sula, como es Tegucigalpa. Entendemos que son las dos ciudades como más pobladas que tiene el país, y a partir de ahí concentran esta gran cantidad de niños, pero no hay que olvidar las realidades y las brechas que se dan a lo interno de nuestro territorio, como decimos, tierra adentro, en las zonas rurales, donde he andado en lugares, por Santa Bárbara, por cierto, haciendo algún tipo de encuesta, donde hay familias que a la semana solo encendieron una vez el fogón. Entonces, ahí familias olvidadas me dicen, no hay oportunidad de empleo, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos ir y dejar esta tierrita que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo facilitamos esas condiciones para que esta familia pueda producir y pueda generar un autoconsumo? Se pueden hacer diferentes tipos de programas y de generación de ingresos, identificando cuáles son las potencialidades que tiene la familia. No todos pueden ser poetas, no todos pueden ser maestros, pero alguna competencia debe de tener esa familia, y esa competencia es de fortalecerla y buscarle un mercado para que ellos vendan. Entonces hay diferentes medidas que se pueden implementar en el país para poder salir adelante y poder erradicar lo que es el trabajo infantil. Máster, y sigue siendo la zona rural donde más niños trabajan, ¿no? Porque según estas cifras, el 58% de los niños de la zona rural realizan alguna labor. Estaba recordándome que en los años 80 se manejaba una cifra de pequeños productores en ladera. Eran casi como 350,000 pequeños productores produciendo en laderas. Entonces, ¿se imaginan ustedes lo que significa estar produciendo en una ladera una parcela? Lo que significa, el trabajo que significaba en ese tiempo. Ahora ya ni se menciona ya estos pequeños productores en ladera, porque aparentemente los despachamos de Honduras, ya no están ahí. Entonces, la dificultad es la dificultad en la que han vivido esta niñez en el área rural. Es permanente, siempre ha sido así, desde esto que estoy mencionando. Entonces, ¿cómo prevenir que un niño vaya a la escuela? Que deje de ir a la escuela. Si tiene que atender a alguien que está trabajando de sol a sol, es muy cierto lo que dice el doctor, ya a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, están agotados, porque la faena empieza a las 5 de la mañana. Y si le tocara a un niño ir en la tarde a la escuela, yo creo que sí tendría el espíritu
pero no la fortaleza física como para poder atender. Y entonces creo firmemente que ayudar a la niñez a que pueda salir de estas actividades a temprana edad significa que hay que trabajar fuertemente con políticas que contribuyan, estoy diciendo que contribuyan a evitar su ausencia, su ausencia escolar, para estar atendiendo actividades físicas. Y habría que ver de ese 9.5 de niños entre los 5 y los 17 años, que es tiempo de escolaridad, ¿cuántos sí están yendo a recibir su pan del saber? Debe ser un número bien bajo. Sí, generalmente... O sea, de esto se desprenden miles de estadísticas más, ¿no? Claro. Según la estadística que tenemos aquí, es un 35% de los que trabajan y estudian. Un 35%. Pero hay otros niños que solo están trabajando y hay otros que solo están estudiando. Lo ideal sería que esta cifra de los que solo están estudiando aumentara y fuese el 100%. Claro. A eso aspiramos como país, a poder tener realmente que los niños tengan una educación de calidad. Y hay un programa que se implementa en nuestro país y que ha ayudado a la deserción, a que los niveles de deserción bajen en nuestro país, como es la merienda escolar. Parece que no. La merienda escolar es importante, pero esta es una responsabilidad que debería ser del Estado en su totalidad. En algunos casos, esta merienda escolar es preparada por familia y muchas de las familias se ven obligadas a comprar esos alimentos. De por sí ya tienen una carencia de ingresos para poder satisfacer las necesidades de su hogar, y aparte usted le suma otra obligación de llevar el alimento para la escuela. Entonces hay madres que se la ven complicado al momento que les toca a ellos poder de alguna forma contribuir con la merienda escolar. Y hay otra infinidad de programas que se pueden implementar en el país para poder sacar a la niñez del trabajo infantil. No debería de existir el trabajo infantil. De hecho, esto debería ser un delito, ¿verdad? El poder permitir el trabajo infantil, porque de alguna forma estamos contribuyendo a la precarización y a la pobreza. Esto no nos ayuda a poder salir de estas condiciones de pobreza, sino que día a día. Y hay que mencionar que detrás de todo esto hay toda una dinámica económica que se mueve, porque los niños o las familias que se llevan pidiendo en las esquinas también deben de pagar. Hay que mencionar eso. Deben de pagar, tienen una cuota que tienen que cumplir día a día. Entonces, detrás de ellos hay toda una dinámica económica que también es importante analizarla. ¿Quién está detrás de todo esto? Entonces, de algún punto de vista, eso significa que es rentable. Sin embargo, desde esta perspectiva, estamos jugando con el futuro de la niñez de nuestro país. Sí. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? Sí, y veo que el 72% son niños. Sí. Y un 28% niñas. Un 28% niñas. La distribución ha sido así. En nuestro país hay algo interesante, porque generalmente uno dice la mujer es el sexo débil, pero no es así. A temprana edad hay más hombres, pero a partir de los 15 años hay más mujeres. Generalmente el hombre está más expuesto a violencias y a otro tipo de situaciones de riesgo que se enfrenta el hombre, que generalmente la mujer no los enfrenta. Pero en el trabajo infantil, la mayor proporción de trabajo lo hacen los niños, por la configuración que nosotros entendemos también del sector agrícola que hay en nuestro país. Así es. Máster, ¿algo que agregar? Solamente yo estoy en la academia, y por el hecho de estar en la academia me veo en la necesidad de ser positivo. Pero hay que trabajar mucho para poder sacar adelante nuestra sociedad, especialmente los que tienen la oportunidad de llegar a esta universidad. Entonces, esto significa que lo que está, ese fruto, mejor dicho, ese grano que viene de abajo, tenemos que prepararlo bien, porque la lucha aquí en la universidad es bien difícil, porque hay muchachos que vienen con muchas dificultades.
y hay que apoyarlos. Y les digo yo que no hay que dejar de creer, hay que creer, y en eso estoy yo luchando también, porque no quiero dejar de creer de que si apoyáramos las causas para poder prevenir de que estos niños sigan siendo explotados en el mercado laboral, yo creo que lograríamos mucho. Sí, yo creo que ahí hacen falta políticas claras, ¿no? Porque yo creo que de lo que más se ha carecido en estos países son de políticas claras en todas las áreas, Y yo creo que una área ayuda a la otra y van formando esa cadena que puede ayudarnos a salir de toda esta situación. Unas palabras para cerrar. Bueno, hay otro tema que no debemos olvidar tampoco, ¿verdad? Este es trabajo infantil, pero más adelante del trabajo infantil está el trabajo juvenil. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales el joven está encontrando empleo, un empleo que le permita realmente tener un ingreso digno en nuestro país? Los problemas son muchos. Creo que aquí debe haber un trabajo integral entre academia, sector público, sector privado para poder plantear medidas. Ya se han hecho esfuerzos. La universidad ha hecho esfuerzos por entregar planes de desarrollo. En pandemia se trabajó uno a lo interno de la universidad y se presentó a sociedad civil, y hay planes que la universidad ha desarrollado, pero se quedan en papel, no llegan a implementarse porque el político de hoy no toma en cuenta la evidencia estadística para tomar decisiones. Es a través de la evidencia estadística que nosotros nos damos cuenta realmente cómo estamos viviendo los hondureños y los grandes problemas que tenemos en el país. Agradecerle nuevamente el espacio que nos da para poder compartir estos temas tan importantes, no solo para el presente, sino para el futuro de nuestro país. No, y que son temas que hay que traerlos a colación, ¿no? Claro. Son temas que hay que ponerlos en la mesa de discusión para que se vea que también se está pendiente de esas situaciones y que el político pues no se disuelva solo en temas políticos, en temas de cómo seguir aferrado al poder o de cómo regresar al poder, queriéndose convertir en blancas palomas que en el pasado no lo fueron. Entonces todo ese tipo de cosas tenemos como academia que ponerlos en el tintero, ponerlos en la mesa de discusión, y por supuesto teniendo estos espacios que la universidad da estas áreas académicas en las cuales pues trabajan estos temas, y eso es muy importante. Máster, muchísimas gracias. Doctor, mucho gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes les digo gracias porque siempre están pendientes de este espacio. La invitación es para que estén con nosotros mañana a partir de las 3 de la tarde con otro tema que seguro será de mucho interés para todos. Soy Franz Rivera, nos vemos entonces.